Escuche la palabra de Dios, así como está. Escuche la palabra de Dios. Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de un hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. En tiempos de Jesús, Jericó era una ciudad, igual que hoy, una ciudad de paso. Las personas que se dirigían al norte pasaban por Jericó. Había costumbre de no permanecer mucho tiempo en Jericó. ¿Por qué menciono Jericó? Porque en la Reina Valera 1960, que es la Biblia que la mayoría de ustedes tienen, la historia comienza diciendo: habiendo entrado Jesús en Jericó. Entonces es importante señalar que Jericó era una ciudad de paso. A lo largo de los años había sido destruida y reconstruida un montón de veces. Es una de las ciudades más antiguas del mundo, de la historia de la civilización, Jericó. Aquel lugar donde los muros se cayeron cuando Israel le dio vueltas. Es una ciudad emblemática y en la Biblia se menciona para participar de diferentes puntos de referencia de la gloria de Dios. Los 3 evangelios sinópticos, y por evangelios sinópticos me refiero a Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinóptico porque son muy parecidos en el contenido. Solo 3. Juan rompe el patrón y no cae dentro de los sinópticos. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sugieren que Jesús en su camino a Jerusalén pasó por Jericó. En su camino a Jerusalén, cuando estaba apenas a horas para enfrentar lo que sería su mayor desafío, su tormento final, él pasó por Jericó. Los evangelistas narran incidentes sucesivos en los 3 evangelios. Se encuentran con informaciones, uno abunda un poco más, otro menos, pero los 3 narran 3 incidentes ocurridos en el camino hacia Jericó. Lo primero que encontramos en Lucas es que antes de encontrarse con Zaqueo, previamente Jesús se encuentra con un hombre que era ciego, y ese fue el hombre que lo conocemos en otros evangelios como Bartimeo, y que le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si me sigue, notará que lo voy a llevar a un punto. La referencia es para llevarlo a un punto donde lo conectaremos con lo demás que voy a decir. Así que Jesús lo primero que se encuentra es con un ciego que comienza a declarar su identidad mesiánica: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Posterior al ciego de darle la vista, se encuentra con quien es el centro de nuestra narrativa en esta mañana, que es Zaqueo. Y a Zaqueo era un recaudador de impuestos, un recaudador de impuestos. Después de lidiar con Zaqueo, hay una tercera parte donde habla de una parábola. Se encuentra en el capítulo 19, versículo 11 al 27, y es la parábola de los 10
talentos, de las 10 minas que en Mateo se le llama talentos. Y esas parábolas, estos incidentes convergen ofreciéndonos una aguda percepción de los desafíos que tenía que enfrentar a diario Jesús. Bregaba con recaudadores de impuestos, tenía que lidiar con ciegos, tenía que lidiar con gente de la calle. Todo el día el ministerio de Jesús tenía que ser multifacético. Él no podía solo estar ungido para trabajar un área de la vida. Él estaba preparado para lidiar con el enfermo, con el ciego, con el recaudador de impuestos, con el fariseo. La unción tenía que ser especial. Lidiar con tanta necesidad, con tanta gente enferma, gente grave de espíritu, gente pobre financieramente, gente rica bajo abuso del que era pobre. Todo eso le llegaba en minutos. Él tenía que switchar. Él no tenía el tiempo que yo tengo de agendar las personas. Jesús no los agendaba. Él no tenía agenda. Yo sé que para algunos lo que estoy diciendo no tendrá ningún valor, pero los que estamos en el ministerio sabemos que el que no se agenda vive para las necesidades de la gente. Jesús no se agendaba. Jesús salía y se encontraba a una mujer que tenía un flujo de sangre, la sanaba. Habiéndola dejado ahí, venía Jairo y le decía: puedes ir a mi casa, vamos para tu casa. Salía de ahí y le decía a Pedro: mi suegra tiene dolor de cabeza, vamos para donde la suegra. Salía, él andaba con la gente, él no tenía problema con la gente. Él no se parece a los ministros de hoy. Él no agendaba, él estaba para la gente. A tal punto que los discípulos le dijeron: es que tú nunca comes. Le dijeron los discípulos porque él se sentó a la orilla de un pozo al mediodía a lidiar con una mujer que tenía 5 maridos y el que tenía ahora no era de ella. Eso es un tema de agenda, por lo menos de año y medio de terapia. Y él le dijo: no, yo no tengo problema de sentarme con ella. Y la mujer comenzó a contarle su vida y él le escuchaba. El estómago de los discípulos gruñía y ellos, Pedro, siempre Pedro, especial el hermano, le decía: y es como hay hermanos que cuando uno está predicando, ellos creen que yo no lo veo. Pedro le hizo la seña a Jesús de que ya era hora. Y Jesús le dijo: mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Así que Jesús andaba lidiando con las personas. Y yo quiero enseñarle cómo convergen estos incidentes que parecen casuales, pero no lo son. Se alinean en un propósito superior. El primer evento del ciego representa el repelido grito de ayuda de un hombre ciego diciendo: hijo de David. Esa palabra, hijo de David, cuando resonaba en el ambiente de Jericó. Jericó era una ciudad que había sido enemiga del hombre a quien estaban asociando a Jesús. Jericó le había hecho la guerra precisamente al quien estaban diciendo: tu papá se llamaba David. Y Jesús, el hijo, estaba caminando por la tierra que le había hecho la guerra al papá, a David. Y un ciego, uno que no ve, uno que está desesperado, dice: Jesús, hijo de David. Aquel grito llamó la atención hasta de las autoridades políticas. Así como nos mandaron policías ahora, y yo veo a los hermanitos turbados, los veo turbados y mandando cosas por el WhatsApp. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y todos tienen una opinión y nunca se han detenido a ver qué Dios está haciendo. A Jesús no le preocupaba si había políticos, si había militares, si había un capitán de la guardia romana. Él no le predicaba, él tenía un mensaje que predicar y él se lo iba a predicar. Aunque se sentara el jefe de la policía en la iglesia, él tenía algo que decir. Así que cuando dijeron hijo de David, probablemente algún militar dijo: pero este es el hombre que por años estuvieron diciendo que venía a derrocar el gobierno romano. Jesús se queda tranquilo y recibe eso, porque tú no puedes negar lo que tú eres. Tú sabes, hay personas que quieren ocultar lo que son con una humildad falsa. Jesús lo asimila. Él dice: yo soy eso que tú estás diciendo. Yo soy el hijo de David. Yo soy el que cargo esperanza. Las expectativas del mundo están sobre esa declaración. Hijo de David, el que vino a cumplir la promesa que le dieron a David de que sobre su trono se sentaría uno que sería rey sobre las naciones de la tierra, y que sería un reino, atención, un reino sempiterno, y que sería un reino con vara de hierro,
y que nadie podría hacerle frente, Jesús dijo: sí, ciego, yo soy eso que tú estás recibiendo por iluminación del cielo. Así que lo segundo luego de ahí es que se encuentra con, después de sanarlo, con Zaqueo. De Zaqueo voy a hablarle con más detalle en lo adelante, pero Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era un hombre que nadie lo quería, nadie amaba a Zaqueo. Zaqueo era como los representantes de la DGI, es decir, nadie quiere que la DGI vaya a su empresa, y aunque no se lo decimos, lo repudiamos. Pero no se lo diga, Zaqueo era un hombre repudiado porque Zaqueo cobraba impuestos. Lo peor de Zaqueo, atención, era que Zaqueo no cobraba impuestos para mejorar la vida de los judíos. Cobraba impuestos para ponerlos más pobres y para enriquecer a quienes le oprimían y para él hacerse más rico. En otras palabras, para que usted entienda por qué Zaqueo es un hombre especial, los publicanos no solamente le cobraban lo que el imperio mandaba cobrar, ellos cobraban lo que el imperio mandaba cobrar, más lo que ellos le ponían por encima para hacerse ricos ellos. Entonces, cuando se hablaba de un publicano, se hablaba de un desgraciado. Un desgraciado es una gente que no tiene gracia. Así que Zaqueo es un hombre que nadie quiere saber de él. Después de ahí Jesús salta y brega con una parábola de los 10 talentos, de las 10 minas. Ahora bien, regresando a la historia de Zaqueo, debo dar 4 datos más. Lo primero es que el nombre Zaqueo es totalmente contrario a lo que él hace. Significa puro. Y si algo tenía Zaqueo era que no era puro. Otro significado es inocente. Zaqueo no tenía... Zaqueo era un tigre. Se parece mucho a ciertos políticos de nuestro país. Tienen una categoría ética, pero su conducta desdice a como ellos se llaman. Zaqueo, cuando decían su nombre, todo el mundo escuchaba automáticamente. Llegó él inocente, pero por dentro. Zaqueo no llegaba con ninguna inocencia. Zaqueo llegaba a arrebatar todo lo que pudiera, y por eso la Biblia dice que Zaqueo era rico. Lo segundo que destaca era que era publicano, y de esto ya le he dado detalle y debo avanzar. A pesar de su profesión y de su reputación, Zaqueo necesitaba un encuentro con alguien que le dejara ver quién realmente él era. Lo que quiero decirle es que Zaqueo fue puro hasta que se encontró con Jesús. Hasta que se vio de frente con la pureza encarnada, con la esencia de la vida. Hasta que se encontró con uno que, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: tienes que bajar. Hasta ese día Zaqueo entendió que era inocente y que era puro. Ahora, un cuarto detalle es que Zaqueo era pequeño de estatura. Lo voy a poner en términos que no ofenda a nadie. Zaqueo era bajito. Si se lo pongo más dominicano, Zaqueo era chiquito o era enano. Llama mi atención que la Biblia toma detalles para dar esta información. Si usted lee la Biblia, notará que en muy pocas ocasiones los escritores sagrados toman tiempo para hablar de características físicas de la gente. Con contados excepciones se puede mencionar a Lea. De Lea dice que era visca. Cuando dice que tenía los ojos entremetidos, era que Lea... ¿Por qué? La Biblia dice que los ojos de Lea eran delicados. Jacob le decía Lea y decía, y aquí. Ok, de David dice que era rubio. Da ese detalle. De Saúl dice que era el más alto de los hombros hacia arriba. Pero son muy pocos los detalles de la Biblia para hablar de características físicas. Entonces, ¿por qué el escritor quiere señalar esto de Zaqueo? Y debo asumir que si Zaqueo era pequeño, ahora cuando era hombre también debió de ser pequeño cuando era adolescente y cuando era joven. Porque si ahora es pequeño, siempre fue pequeño. Y siendo yo mismo quien les habla, pequeño durante la mayor parte de mi vida, yo entiendo a Zaqueo. Durante la mayor parte de mi vida llegué a una etapa donde por alguna misteriosa razón llegué a creer, hasta aquí llegué. 11, 12, 13, 14, 15. En el play decían: si él creciera. Si él creciera. Y le decían a mi papá: Purito, el problema de tu hijo es que salió a ti. Mi papá era un gigante.
Ok, pero un gigante. Entonces yo entiendo a Zaqueo, yo entiendo su conflicto, yo entiendo que él fue expuesto a burla. Atención, no quiero que su mente peque creyendo que voy a hablar de estatura física. Usted va a entender lo que vengo a decirle. Él era expuesto a críticas, a la burla, al ostracismo social. ¿Sabe por qué? Porque siempre que hay un pequeño en el barrio es al que se le pegan todos los faos. De una manera misteriosa, los pequeños siempre son el centro de la burla de los amigos. Siempre creen que no va a tener esto, que no va a alcanzar tal cosa. Son los que llegan llorando a la casa de su mamá, porque a los grandes, aunque sean unos bobolongos, como que nadie quiere entrarle porque es grande. Pero el chiquito, como es chiquito, a ese todas las malcriadezas del grande, ¡pap! Así que Zaqueo ahora está en una especie de tarea de venganza. Todo el que se burló de mí, todo el que me golpeó, todo el que menospreció. Ahora Zaqueo era rico. Era rico y tenía poder. Y tenía poder para poder afectar a muchos de los que estudiaron con él y vivieron con él y que ahora tienen empresas. Cuando Zaqueo llegaba a la empresa de uno que se llamaba Diluvio, y le decía: yo quiero hablar con el amigo mío Diluvio. Era chiquito, pero Diluvio temblaba porque Zaqueo venía con 7 facturas que Diluvio no debía. Así que Zaqueo había acumulado un arsenal de penas, de dolores, por vía de consecuencia. Podemos comprender el famoso síndrome de Napoleón. Lo que han escuchado el síndrome de Napoleón. Napoleón fue un gran conquistador, pero dicen los biógrafos, aunque no se ha podido comprobar del todo, que era pequeño. Una foto de Napoleón subiéndose en su famoso caballo, se le ve que la bota más pequeña de su tiempo le daba por la cintura. El pie entero entraba en la bota de Napoleón. Y dice que era pequeño, y a él tenían que ayudarlo, y por eso él era agresivo. Porque se cree, según estudios, un psicólogo llamado Alfred Adler hizo un estudio diciendo que las personas pequeñas son agresivas. ¿Por qué son agresivas? Porque hay una forma de decir: si que tú me veas chiquita, si tú vienes, ven. Pero eso no está demostrado. Es una falsa, es un mito. La verdad es que lo que se ha demostrado es que mientras la gente es más grande y más alta y más corpulenta, tiende a desarrollar mayores niveles de agresión, porque entiende que lo puede resolver con su cuerpo. Es un error, es un estudio fallido, pero la verdad es que vemos gente pequeña que tratan de defenderse, porque tú no vas a abusar de mí, porque si tú quieres. Y ellos han aprendido que la mitad del pleito está en el aguaje. Márchame para que tú veas si aquí hay un hombre. Pero por dentro ellos dicen: ojalá. Así que Zaqueo era bajo de estatura, y ya sabemos acerca de su condición física, y también sabemos sobre su trabajo. Era un publicano. No era lo suficientemente judío para estar con los judíos, y tampoco no era lo suficientemente gentil para estar con los romanos. En otras palabras, Zaqueo estaba en una posición de soledad. Ni soy judío porque abuso a los judíos, ni pertenezco a los gentiles porque no soy romano. Soy un simple colector de impuestos. Zaqueo era una especie de forajido, un paria social, un individuo, atención, tolerado pero no amado. Lo toleraban pero no lo amaban. Debemos entender que él no cobraba impuestos para mejorar su vida. Él cobraba impuestos para oprimir a su nación y hacer más rico a los que oprimían a la gente de su tierra. En otras palabras, Zaqueo no tenía amigos en el barrio y tampoco tenía amigos en el palacio. Ni era amigo de los del barrio, ni era amigo de los del palacio. La verdad del asunto, hermanos, es que todos en algún punto nos hemos sentido como Zaqueo. Nos hemos sentido como pequeños para hacer determinadas cosas de la vida. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos capítulo 3 versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituido de la gloria de Dios significa literalmente quedaron pequeños para alcanzar
alcanzar la gloria. Todo lo que estamos aquí en un momento determinado, los ricos y los pobres, los blancos y los negros, los altos, los caucásicos, los empresarios, los buhoneros, los comerciantes, todos en algún punto hemos sido como Zaqueo a los ojos de Dios. Todos nos hemos quedado pequeños de estatura. Posiblemente alguno se ha creído el cuento de que es grande, diferente a los demás, con una moral mejorada y con una raza mejorada. Pero hoy yo vengo a decirle a alguien: no, no, no. La Biblia dice que todos somos pequeños. Todos en algún momento de nuestra vida reflejamos pequeñeces. Somos pequeños como padres, quedamos pequeños como esposos, quedamos pequeños como las mujeres quedan pequeñas a veces como esposas. Ahora usted va entendiendo que no vengo a hablarle de una estatura física, es que todos somos pequeños. La mayoría luchamos cada día con pequeñeces internas que tratamos de camuflajear montándonos en unos tacos falsos. La gente pequeña lo que hace es que usa saco alto, tacos altos. Pregúntenle a las mujeres, por ejemplo, usted la ve de este tamaño hasta que se bajan y usted dice: ¿y cómo pasó? Pasó de golpe. Así los hombres ahora tienen unas botas de este alto. Pero todos, aunque nos pongamos esta suela o esta bota o este taco, todos en algún momento hemos sido amigos pequeños. Todos en algún momento hemos sido vecinos pequeños. Aunque no diga amén, no se preocupe. Yo sé porque hay alguna gente que dicen: yo no voy a decir amén a eso, porque todos en algún momento hemos sido miembros de la iglesia muy pequeños. Muchas veces yo he sido un pastor demasiado pequeño y yo lo reconozco delante de Dios, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos quedado pequeños para el ministerio. Todos quedamos pequeños para ser músicos en la iglesia. Todos somos pequeños para ser diáconos. Todos somos pequeños para ser adoradores. Todos somos pequeños para llegar a la medida de Cristo. Todos somos pequeños y lo único que nos salva es la gracia de Dios que nos alcanza. Así que Zaqueo era muy pequeño. Zaqueo era un hombre muy pequeño, pero era un hombre rico. Pequeño pero rico. ¿Cuántas veces vemos a Zaqueo cubriendo su terror de ser pequeño, su incapacidad de alcanzar la medida que los demás quieren? Atención, porque todo el mundo espera que tú alcances una medida. Pero ¿qué tal cuando te quedas pequeño? Cuando tú no puedes dar la medida de lo que la gente espera de ti. Y la gente te descarta porque la gente no sabe que tú estás luchando para no quedarte pequeño, pero estás pequeño. Ahí voy a hablar con los cristianos, con los que saben reconocer algunas cosas, con los que están dispuestos a quitarse, a bajarse del sicómoro, del árbol, ¿verdad? Y decir: esto es lo que yo soy, rico pero pequeño. No, nos habla de la contradicción propia de los seres humanos. Contradicción interna. Quiero ser una cosa pero soy otra. Nos recuerda que todos tenemos áreas de nuestra vida en las que pretendemos usar tacos para parecer más altos de lo que somos. La gente veía a Zaqueo como alguien grande porque era rico, pero Zaqueo luchaba con una realidad. Zaqueo era pequeño, rico pero pequeño. Puedo cantar pero soy depresivo. Puedo ministrar pero tengo problemas con la pornografía. Yo sé, no se preocupe. Siento que Dios me está llamando al ministerio, pero soy adicto a algo que me está atando. Rico pero pequeño. Tengo gente a mi lado pero estoy solo. Sonrío pero tengo ansiedad. Bailo pero muero. Canto pero lloro. Danzo pero estoy seco. Rico pero pequeño. Contradicciones de la vida. Ahora el problema es afrontar esa contradicción y decir: esto es lo que yo soy. Yo no quiero seguir pretendiendo. Así es como yo soy. Parezco en realidad pero no soy. Tú puedes tener 6'4" de estatura y ser el más pequeño de este salón, porque a los ojos de Dios hay gente que son ricas pero son pequeñas. Y Dios está llamando a una generación que tenga la actitud de Zaqueo, que diga: yo he estado cubriendo mis problemas por años, pero he oído al maestro que me dice: Zaqueo, hoy vengo a hacer algo con tu vida. Quiero dejar de ser el hombre que la gente quiere que yo sea y volverme la persona que Dios espera de mí. Rico pero pequeño. Dígale a alguien: rico pero pequeño. Puedes tener más grados que un termómetro, tener todos los grados de la universidad,
y parecer rico, pero eres pequeño. Dicho sea de paso, me voy a meter con algunos. La mayoría que no ha dicho amén, no han dicho amén porque son tan pequeños que decir amén lo confronta con su enanismo. Yo no. Mientras más yo no, más pequeño. Mientras más eso no es para mí. Rico, pero pequeño. Llego con mi familia de brazo a la iglesia, pero en casa tengo un problema que nadie lo sabe. Danzo con el corito, pero si tú supieras que soy pequeño allá en mi casa. Rico, pero pequeño. Me pongo una ropa y un perfume fiado para que la gente crea, pero me está llevando el diablo con la deuda que tengo en mi casa. Rico pero pequeño. Abandono el ministerio porque soy tan pequeño que no tengo la capacidad de autoevaluarme a mí mismo y ver que no se trata de que otro me está haciendo la guerra, de que otro me sacó. Es que soy tan pequeño que no he podido perdonar cuando me han llamado a perdonar. Soy tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño que prefiero odiar antes que amar. Soy tan pequeño que prefiero albergar rencores en mi alma que abrir mis brazos y decirme: oh Dios de mi vida, tú al que lo hace libre completo. Hay gente tan pequeña que es incapaz de amar al hermano que tiene a su lado, porque el nivel de desesperación que tiene la gente lo hace olvidar que la Biblia dice que al contrito y humillado Dios no lo desprecia, que al pequeño Dios lo levanta, que el que es grande para con Dios tiene que ser pequeño a los ojos de Dios. La grandeza no está en tu estatura, ni en tu grado, ni en tu certificado, ni en tu ministerio, ni en quien te sigue. Nada de eso es grandeza. La grandeza está en decir: soy tan pequeño que lo único que necesito es la gracia de Dios sobre mi vida. Alguien grite gracia de Dios. Alguien grite gracia de Dios. Todos en algún momento hemos pretendido cubrir nuestra pequeñez con cosas. Algunos compran un yate, son tan pequeños que compran un yate. Otros se hacen un corte de pelo para esconder su enanismo. Otros se cambian de iglesia cuando el pastor les predica el mensaje de hoy. Son pequeños. Otros abandonan a su esposa porque son pequeños. Otros se vuelven engreídos cuando consiguen un par de pesos porque son tan pequeños que no pueden manejar la riqueza. La riqueza los vuelve pequeños. Otros, cuando les crece la congregación en número, se vuelven inalcanzables. Son ministros pequeños. Son grandes con la gente, pero pequeños en su interior. Otros cambian de vehículo creyendo que han llegado al cielo cuando le dan un vehículo diferente. Son demasiado pequeños. Tan pequeños que su grandeza cabe en 4 gomas. No saben perdonar porque son pequeños. No saben amar porque son pequeños. No saben tener misericordia del caído porque son pequeños. No saben decir la verdad porque son pequeños. Tienen envidia. No estoy hablando con nadie en particular, pero rico pero pequeño, cristiano pero pequeño, líder de un ministerio pero pequeño. Le molesta el éxito del otro porque es demasiado pequeño. Se hieren con demasiada facilidad porque son demasiado pequeños. Huyen de los lugares donde va pasando el maestro porque ellos saben que como el maestro va pasando por Jericó, Jericó va a dejar de ser la ciudad de tu escondite y de tu camuflación. Jericó se convertirá en lugar donde el maestro te dirá: tienes que bajar del árbol para tener un encuentro. El maestro va a pasar por Jericó y Zaqueo lo sabe. Hay 2 personas que saben que por donde él pasa, todo lo que está ahí tiene que ser movido a una reflexión. Jesús viene de camino. Alguien levante su mano y diga conmigo: Jesús viene de camino a Jericó. Y cuando Jesús llegue a Jericó, Zaqueo, prepárate. Este pastor que está predicando hoy, después de 15 días de estar sin nosotros, quiere que yo me baje de mi árbol. Porque él no sabe todo lo que yo he sufrido. No me gusta ese pastor que vino. Mi árbol
donde yo he soportado y me he cubierto de las inclemencias de la vida. Aquí abrazado en mi sicómoro, enganchado en este árbol, tengo años, para que nadie me lastime, para que nadie me hiera más de lo que ya me han herido. Me llamarán pequeño, pero aquí me quedo. Aquí me siento seguro, porque desde mi árbol miro a los demás y son más pequeños que yo. Pero la verdad es que cuando me bajo del árbol, soy más pequeño que la mayoría. Por eso me quedo en mi árbol. No, dígame, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Ellos no saben lo que me ha costado trepar este árbol. No tienen ni idea de cuánto yo pagué por este solar. Compré este solar y sembré mi higuera. Mi higuera creció y es mi higuera. Y si alguien quiere que yo me baje de mi higuera, tendrá que tumbar el árbol con todo y Zaqueo enganchado, porque Zaqueo no quiere bajar. Lo interesante del caso es que en algún momento yo mismo pensé que era el único que estaba enganchado en el árbol. Hasta que llegué a la iglesia y lo vi a usted. Miré para este lado y me di cuenta que usted es mi vecino en el árbol. No estoy solo en el sicómoro. Se salvan los del segundo nivel porque no los puedo ver, pero le mando una mirada profética. Miré y me di cuenta que estamos todos enganchados. Y yo pensaba que estaba solo. Y cuando miré, ¿y cuándo tú te enganchaste? Me respondieron, yo nunca me he bajado. Todos estamos en ese árbol. Y eso me movió a comprender que no puedo mirar a nadie como que si yo fuera mejor. Por cuanto todos pecaron. Que no importa tu historia, todos hemos estado enganchados en este árbol. De repente me di cuenta que mi trabajo no es juzgarte, porque yo soy tan pequeño como tú. Me di cuenta que mis pequeñeces no deben bloquearme para invitarte a que nos bajemos de ese árbol, porque ese árbol va a impedir que tengamos un encuentro con el que ha llegado a Jericó. Jesús está pasando por Jericó y Zaqueo oyó. A Zaqueo le llevé, porque Zaqueo era pequeño pero no era sordo, así que él oyó que Jesús venía de camino y Zaqueo tomó la decisión de elaborar una estrategia para encontrarse con Jesús. Él dijo, hay una manera de yo encontrarme. Si usted lee el texto sagrado, notará que dice que él trató de ver a Jesús y que no podía ver a Jesús porque era pequeño y la multitud se lo impedía. Ese trató significa que se fue por este lado y la gente se lo impedía. Se fue un chin por delante. Aquí hay gente que sabe literalmente de lo que yo le estoy hablando. O sea, yo no quiero como que aterrizar el mensaje a los chiquitos físicamente, pero los chiquitos cogen mucha lucha en la vida. Ellos tratan y la gente los tapa. Y si vamos a tirar una foto de graduación, hay que ubicarlo, hay que decirle que no, que se agachen, que se suba. El grande se para y sobresale y la gente cree que porque es grande tiene todas las respuestas. El chiquito tiene que luchar para que lo vean. Tienen que alzar la voz cuando él llega para que sepan que llegó. Y todo el mundo está luchando. Zaqueo está cogiendo lucha, pero algo que yo amo de Zaqueo es que él no se rindió. Él dijo, a mí nadie me va a impedir. Alguien debería alabar a Dios ahora. Nadie me va a impedir que yo vea a aquel que vine a ver. Si tengo que subir, voy a subir a ese lugar. Si tengo que zanquear por encima de alguien, voy a zanquear. Voy a llegar a un punto estratégico donde voy a crear una atmósfera. Atención a lo que les voy a decir. Jesús vio a Zaqueo porque Zaqueo creó una atmósfera en aquel lugar que Jesús venía pasando y dice, y levantando la vista, atención, Zaqueo no lo llamó, Zaqueo no le dijo, hello Jesús, yo estoy aquí. Jesús sabía que alguien había llegado a ese lugar y que tenía una necesidad. La necesidad de Zaqueo atrapó a Jesús y Jesús, alzando la vista, dijo, oye, aquí hay una persona que sabe lo que vino a hacer. Hay momentos donde la gente tiene que decir, soy pequeño pero sé adorar, soy pequeño pero tengo mis manos buenas. Alguien
sabe, soy pequeño pero puedo bendecir a Dios. Soy pequeño pero tengo espíritu. Soy pequeño pero mi corazón es grande. Dos personas digan, puedo tener problemas, pero mi boca está buena. Puedo tener batallas, pero mi espíritu está vivo. Soy pequeño pero sé adorar a Dios. Tómese 10 segundos y adore a Dios toda la iglesia. Todo lo que respire, que alabe a Dios en este lugar. El que diga, tengo lucha pero puedo alabar a Dios. Tome 10 segundos y alabe a Dios. Tome 10 segundos y alabe a Dios. Tome 10 segundos y alabe a Dios. Levante sus manos y alabe a Dios. Puedo estar pasando por problemas difíciles, pero yo sé alabar a Dios. Dicho sea de paso, en mi experiencia como pastor, he visto que el único lugar donde no hay grandes ni pequeños es en medio de la adoración. Gracias por entender eso. En la adoración todos somos iguales. Todos somos del mismo tamaño. Cuando adoramos a Dios, todos somos pequeños. Es el único lugar donde no hay diferencia. Es el único lugar donde solamente hay una estatura para agradar a Dios: ser pequeño. Mientras más pequeño soy, cuando adoro, más rápido llega mi adoración. Mientras más pequeño soy, cuando me postro y reconozco mis necesidades, más rápido llega mi adoración. Soy pequeño, pero sé alabar a Dios. Soy pequeño, pero he peleado la buena batalla. Soy pequeño, pero cuando abro mis labios sueno como un descendiente de Goliat. Pequeño, pero no te dejes confundir por mi pequeñez. Usted había visto a ese Zaqueo. El Zaqueo que dice, estos creen que me van a impedir a mí que yo vea a Jesús. El Zaqueo que era rico, atención, aquí voy, rico, pero usted nunca ha visto un rico engarampinchándose en una mata de coco. No, eso no es verdad. A un rico de verdad no. A uno que tiene 3 chelas y se la quiere dar. Pero un rico, Elon Musk, dice que yo quiero ese coco. No, Elon Musk dice, túmbenme el coco. Y dice, y si el dueño no quiere darme el coco, túmbenle la mata. Porque el rico no se engarampincha. Y Zaqueo, además de rico, era. Así que si un rico es rico y chiquito, menos se engancha. Porque todo el mundo va a sacar su cámara y poner su Facebook Live. Y va a susurrar. Mírenlo. Miren los pelitos que tiene en la canilla. Mírenle. Ahí sí son grandes los evangélicos. Mírenlo. Está grabando. Así que Zaqueo era pequeño, pero él dijo, hay un punto de mi vida donde yo necesito dejar de congraciarme con la gente y buscar un encuentro con Jesús. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Voy a terminarle diciendo esto a la iglesia. Usted sabe que hay personas que reciben menos en lo oculto porque no están dispuestos a hacer nada extravagante. Ellos no están dispuestos a hacer nada que los saque de su nivel de frescura. Están muy frescos. Incluso usted lo ve secándose el sudor. Dios mío. Y hay momentos donde tú tienes. Ahora, sígame. Zaqueo es pequeño. En aquel tiempo no se usaba pantalones, sino como una especie de falda. Eso debe ser un espectáculo ridículo. Ver a Zaqueo remangándose la falda y con unas licras internas. Ahora, lo que la Biblia se reservó es si la falda se le agarró de una rama, como cuando usted ve. No. Lucas dijo, esa parte la voy a omitir. Pero cuando Zaqueo llegó a su punto
donde estaba ahí, atención, y cierro con esto. Zaqueo dijo: nadie me va a impedir que yo llegue al lugar donde yo puedo verlo de cerca. Ahora fíjese lo siguiente: cuando Jesús va pasando, Zaqueo no lo llama, Zaqueo lo atrae. Es diferente. ¿Recuerdan la historia de que había una mujer con un flujo de sangre? ¿Se acuerdan cómo Jesús va pasando por los lugares? Hay alguien que como que lo atrae. Hay alguien como que aquí hay algo que está pasando. Hay una persona que tiene una necesidad. Zaqueo se volvió atractivo para el milagro. Y hay personas que no son atractivos para los milagros. No son buenos candidatos para los milagros, porque ellos no están dispuestos a hacer nada por su milagro. Zaqueo estaba dispuesto a hacer lo que sea. Me pueden llamar ridículo, se pueden reír de mí, pueden decir: ¿qué hace ese rico enganchado ahí? Me voy a enganchar porque necesito un milagro. Y cuando Jesús pasó, le dijo: Zaqueo, te estoy viendo desde que estaba entrando por Jericó. Tengo una palabra para ti. Ahora sígame con lo siguiente. ¿Quién le dijo a Jesús cómo se llamaba Zaqueo? Búsqueme un versículo de alguien que le diga: el que está enganchado se llama Zaqueo. Jesús sabe quién está enganchado, y el es decirle su nombre. Para entender eso hay que entender qué significaba el nombre para un judío. Zaqueo. Él sabe quién yo soy. Aleluya. Aleluya. Yo pensaba que yo estaba pasando desapercibido. Yo pensaba que la gente solamente me llamaba por mi nombre de mis pecados. Yo pensaba que cuando Él me viera me iba a llamar por mi nombre de mi falta, de mis fealdades. Yo pensaba que por eso yo estaba aquí y no quería darle el frente, porque pensé que a Él le habían dicho el chisme de que yo soy un cobrador de impuestos. Él no me llamó por lo que yo hago, Él me llamó por lo que yo soy. Me dijo mi nombre, digo Zaqueo, y Zaqueo significaba puro de corazón. Es que Dios, cuando va a hacer algo con alguien, a Él no le importa lo que la gente haya dicho de ti, a Él no le importa lo que el barrio diga de ti. Él te llama por tu nombre. Él te dice: mío eres tú, te puse nombre nuevo. Alguien debería alabar a Dios en este lugar y decirle a su vecino: yo tengo un nombre. Dígale a alguien: yo tengo un nombre. A mí no me defina por mi pecado ni por mi pasado. Llámame por mi nombre. Soy un siervo de Dios, soy una sierva de Dios. Eres una sierva de Dios. Llámame por mi nombre. ¿Dónde está la iglesia en esta mañana que alaba a Dios? Siervo de Dios. Dele la mano a alguien, dele la mano a alguien, dígale: sierva de Dios. Sí. Le doy permiso para que, si quiere moverse a un lugar, llame a alguien por su nombre. Dígale: siervo de Dios. No se preocupe si el que está al lado tiene miedo. El que no tiene miedo, siervo de Dios. Que no te llamen por tu pecado, que no te llamen por tu falta, que no te llamen por tu pasado. Tu pasado no te define, tu pecado no te define, tu caída no te define. Te llamas Zaqueo, eres puro de corazón. Te llamas siervo de Dios. Siervo de Dios. Déjame decir esto 10 veces más. Sierva de Dios, siervo de Dios, siervo de Dios, sierva de Dios, ungida de Dios. Alguien debería creer eso y tomarlo. Ungido de Dios, llamado de Dios, pueblo de Dios. Zaqueo. Quiero ir a tu casa. Quédese así, le voy a terminar. A mi casa. Ustedes, porque la gente no entiende la experiencia de Zaqueo. Porque comer en una casa de un judío era señal de aprobación. Jesús le dijo: no solo sé cómo te llamas, voy a ir a tu casa contigo. Pero antes de que yo vaya a tu casa contigo, atención amigo, tienes que... Atención. ¿Por qué? Porque Jesús iba camino a Jerusalén a subirse en un árbol que sería el punto de inflexión para la salvación de los hombres. Mientras tú estés enganchado en ese árbol, no hay ninguna posibilidad de redención. Tú estás en el camino, en el medio
de mi travesía, para que yo suba, tú tienes que bajar. Lo próximo que les quiero enseñar, que Zaqueo estaba en el mismo árbol que capítulos anteriores Jesús había echado una maldición. Era una higuera. Y encontró a Zaqueo subido en un árbol sicómoro, que es una higuera. Lo mismo que antes, por no dar fruto, había recibido maldición. Ahora un hombre que la gente lo había catalogado como un perverso, se subió sobre eso mismo que había recibido maldición antes. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús dijo: Zaqueo, eso significa puro. Y desde ese momento, aquello que representaba vergüenza, Zaqueo se baja, lo entrega y le abre el camino para que el Mesías continúe hacia Jerusalén, a la misión que le había dado. Pero antes de ir a Jerusalén, voy a hacer una paradita en la casa de Zaqueo. Voy a llegar a la casa de Zaqueo. ¿Por qué la gente no entiende que cuando todos los chismosos del barrio vieron que Jesús le dijo: voy a ir a la casa del hombre pequeño, a la casa del que nadie quiere visitar, a la casa del que todo el mundo cataloga como perdido? La Biblia dice que comenzaron a decir: y él no sabe cómo es ese hombre, y él no sabe cómo se llama, y él no sabe lo que representa, y él no sabe que a Zaqueo nadie lo quiere, y él no sabe que a Zaqueo nadie lo acepta en su casa. Jesús llegó a la casa de Zaqueo, y cuando llegó a la casa de Zaqueo, algo pasó en ese lugar, porque para que Jesús entre, tú tienes que descender. Bájate de tu árbol, Zaqueo. Bájate de tu grandeza, Zaqueo. Bájate de tu orgullo, Zaqueo. Para que Jesús llegue a tu casa, tienes que bajarte de ese árbol. Para que el milagro ocurra, la iglesia tiene que humillarse. Para que Dios se mueva, la iglesia tiene que humillarse. Para que Dios se mueva, hay que bajarse del árbol del orgullo y perdonar y abrazar y tener comunión. Dios quiere que te bajes del árbol. Hay que bajar. ¿Está aquí la iglesia todavía? Veo a este grupo distraído por aquí. Hay que bajar. Hay que humillarse. Hay que dejar el orgullo. Hay que perdonar al hermano que te lastimó. Sí. Hay que aprender a echar las diferencias a un lado. Hay que aprender a dejar que la gloria de Dios se manifieste. Hay que bajarse del lugar donde tú crees que estás más alto, que tú eres más importante, que tú eres más puro, que tú eres un moralista. Hay que bajarse de ese árbol. Zaqueo, si te bajas, yo subo. Si te bajas, te acompaño. Si te bajas, me meto en tu casa. Si te bajas, cambio tu familia. Si te bajas, hago milagro en tu casa. Si te bajas, reprendo a los demonios. Si te bajas, llevo liberación. Pero hay que bajar del árbol en esta temporada para que Dios se mueva. ¿Alguien puede alabar a Dios? Diga conmigo: hay que bajar. Dos personas digan: hay que bajar. Y si tú no te bajas, Dios tiene forma de tirarte del árbol. Hay que bajar, hay que bajar. En el altar hay que bajar. Porque yo estoy viendo mucha gente como grande en el altar. No se equivoque de iglesia. Si usted no baja, yo me encargo de bajarlo del altar. Hay que bajar. Para que Dios se suba, hay que bajar. Para que Dios haga algo, hay que bajar. Para que Dios haga, hay que abrirle espacio a Dios. Hay que decirle: Dios, mira, yo me voy a quitar, predica tú. Yo me voy a quitar, adora tú. Yo me voy a quitar, toca tú los instrumentos. Pero para que Dios se mueva hay que darle su espacio. Si nos quedamos en el árbol, Dios pasa de largo. Y yo sé que aquí nadie quiere que Dios pase de largo. Aquí queremos que Dios se pare. Aquí queremos que Dios se meta. Aquí queremos que Dios haga una estación aquí. El punto de encuentro es aquí. El punto de encuentro es casa de adoración. En el segundo nivel alguien puede alabar a Dios. El punto de encuentro donde hay milagros, donde se está moviendo Dios. Dios, párate aquí en esta casa. Párate aquí, Dios. Avanza, Dios. Párate aquí, Dios, y bendícenos. Párate aquí, Dios, y libértanos. Párate aquí, Dios, y saca a la gente de su cárcel. Párate aquí, Dios, y liberta al cautivo. Párate aquí, Dios, y bendice. Párate aquí, Dios, y sana al enfermo. Párate aquí, Dios, y levanta al débil. Párate en esta casa, Dios.
Alabe a Dios, aleluya. Alábelo, alábelo. Alábelo, hermano. Levante su mano y alabe a Dios. Póngase de pie, hermano, y alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Vuélvase un Zaqueo. Hace falta Zaqueo, gente que alaben a Dios a pesar de todo, a pesar de mi problema. Quiero alabar a Dios. Quiero que Dios se pare y que Dios me bendiga. ¿Cuántos quieren que Dios lo bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios se pare en este lugar? ¿Cuántos quieren que Dios vaya a su casa? Dios, ven a mi casa. Jesús, ven a mi casa. Jesús, ven a mi familia. Jesús, ven a la iglesia. Jesús, ven al ministerio. Jesús, ven al coro de adoración. Jesús, párate. Aquí estamos los Zaqueos, que somos pequeños, pero necesitamos que tú nos mires y que nos restaure. Aquí estamos los que necesitamos una mirada de Jesús. Wow. Aleluya. 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 Ahora mire esto. Estoy buscando la manera de hacerlo sin ofender a nadie. Princesa, ven, mija, que tú no eres tan pequeña, para que la gente entienda el espíritu de lo que quiero hacer. Si llamo a otro pequeño, van a creer que es burlándome. Zaqueo era chiquito cuando Zaqueo se bajó del árbol. Yo me imagino que todo el camino desde el árbol hasta su casa, él fue al lado de Jesús. Imagínense a Zaqueo caminando al lado de Jesús, hablando con Jesús. ¿Cómo te ha ido, Zaqueo? Y Pedro, que probablemente era grande de los discípulos y celosos, pero era el tiempo de Zaqueo. Voy para tu casa. ¿Qué tú tienes allá para mí? No te preocupes. Yo me voy a comer ese pan vacío. No te preocupes. Y en el camino hacia la casa, algo le dijo Jesús a Zaqueo, que cuando llegaron a la casa, Zaqueo dijo: Jesús, yo he pecado toda mi vida. Voy a retribuir a todo el que le he hecho daño. Y al que le he robado, un ladrón, al que algo le dijo Jesús a Zaqueo en el camino. Yo te pregunto, ¿qué Jesús te ha dicho a ti en tu caminar todos estos años? Que tú no has sido capaz de retribuir nada, que tú no has sido capaz de perdonar. ¿Cuántos amenes más tendrás que decir? ¿Cuántos mensajes más tendrás que escuchar? Si Jesús habló unos minutos con Zaqueo y lo cambió para siempre, porque hay gente que no cambia en la iglesia. Si Jesús tiene años hablando contigo, ¿por qué todavía te resistes a perdonar, a darle la mano a alguien y decirle: hermano, yo te bendigo, dejo mi diferencia a un lado y te abrazo y te digo: tú eres mi hermano, olvídate de eso? ¿Qué tiene que hacer Jesús contigo para que cambies? ¿Está entendiendo alguien lo que le estoy diciendo? ¿Qué tantos mensajes, qué tantos cultos, qué tantos retiros, qué tanta profecía? Si un encuentro de Zaqueo con Jesús lo cambió al punto que él diga: no puedo seguir siendo lo que soy ni haciendo lo que hago. Hoy decido cambiar para la gloria de Dios. ¿Qué tanto tiene Dios que hablarte? ¿Qué tanto tiene Dios que profetizarte? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a recibir la palabra? ¿Cuándo vas a soltar la pena? ¿Cuándo vas a decidir cambiar? Yo quiero abrir el altar
Como Dios me habló. Cuando me habló este mensaje, Él me dijo: abre el altar. Porque mucha gente hoy se bajará del árbol. Mucha gente decidirá cambiar hoy. Y yo quiero ser obediente al Espíritu de gracia y abrir el altar, para que todo el que entienda que ha llegado la hora de bajar, baje. Baja. Baja, te dice Dios en esta mañana. Quiero la iglesia adorando con sus ojos cerrados. Con sus ojos cerrados. Con sus ojos cerrados. Hoy Dios está llamando a la gente a bajar. Baja de ese árbol, Zaqueo, y ven. Te voy a acompañar en el proceso. No te voy a dejar sola. No te voy a dejar solo en el proceso. Te voy a acompañar en el camino. Y voy a llegar hasta tu casa contigo. La gente verá que llegaste acompañado. Saliste solo esta mañana, pero llegarás acompañado. El Espíritu de Dios irá contigo hoy a tu hogar. Pero tienes que bajar de ese árbol, te dice Dios en esta mañana. Todo el que decida en esta hora implementar una temporada de cambio en su corazón, el Espíritu de Dios te habla hoy y te dice: ven, baja, porque hoy voy a hacer algo nuevo.